tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde para la cuarta sesión de este ciclo de conferencias Aprendizajes Desobedientes, Conocimientos Salvajes contra el Capitaloceno, a cargo del Centro Multimedia y el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, así como del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Mi nombre es Agustín Ávila y los voy a estar acompañando en esta sesión que lleva por título Ficciones Semánticas Salvajes. A lo largo de los conversatorios de este ciclo, este es nuestro cuarto conversatorio, pues hemos estado hablando sobre la educación, sobre la escuela, sobre el juego, sobre los errores, sobre migraciones, sobre feminismo, sobre personas en situación de reclusión, sobre las matemáticas como una herramienta social, sobre algoritmos, sobre aplicaciones, sobre un montón de cosas. Y hemos intentado pues empezar a verlo desde plantearlo justamente desde pues un poco lo que queda afuera, ¿no? Desde lo que no está institucionalizado, lo que no está planeado como promedio o como típico o normal, sino pues desde no solo lo normal, sino lo extraordinario, que son pues como dos sinónimos para alejarse del promedio. Ya han salido cosas muy interesantes y no dudo que la sesión de hoy sea un triunfo más de este tipo de discusiones. Hoy nos acompañan Simón Herbaud, quien es un artista visual graduado de la Universidad de la Sorbona. Él utiliza el dibujo, la fotografía y la escritura para producir películas animadas que se presentan de forma monocanal o mediante instalaciones interactivas. Su trabajo ha sido presentado en exposiciones, festivales de cine de animación y videoarte internacionales. Simón ha recibido varios premios, entre ellos el de la obra de arte digital del año de SCAM en Francia, el premio al mejor cortometraje mexicano del Festival Internacional de Animación Cut Out Fest en México, o el premio especial del jurado del Festival Cine West. Y algo que probablemente voy a pronunciar mal. Y está bien si lo podemos dejar así, no tenemos que hacer yo okay. Con quien no sea de la presentación pero uso técnicas de animación para hacer proyectos artísticos, básicamente. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Y también nos acompaña Livia Brenda, quien estudió Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM. Es además cofundadora de proyectos como El Cúmulo de Tesla y La Mexicona, Imaginación y Futuro, que les recomendamos ampliamente, y es editora de Odo Ediciones, un proyecto autogestivo, anarquista y sin fines de lucro. Además, a partir del 2021, forma parte de la Climate Imagination Fellowship del Center for Science and the Imagination de la Universidad de Arizona. Y ha estado nominada al Premio Hugo, lo cual siempre nos llena de orgullo por parte de la literatura especulativa de este país. Livia, bienvenida. Gracias, Agus. Buenas tardes. Buenas tardes. Como les comentaba, hemos estado hablando de esta institucionalización y de la educación y estas cuestiones. Entonces, un poco para ir calentando motores, también empieza como un poco rudo. Volviendo tal vez un poco a la educación básica, las clases de artes, ¿no? Las clases de repente que pueden existir de pintura, de canto incluso, de cuando se pide un texto libre, un texto de ficción, pues es un poco como, por un lado muy, muy ameno porque hay una libertad que no hay en otras disciplinas, ¿no? Pero es un poco también como, lo que sí está bien porque esto no, pues como que no se va a evaluar, como que no va muy en serio, no hay como un conocimiento tal cual detrás, sino hay como hacer un ejercicio. Y entonces, como desde esta perspectiva quería plantearles, pues justamente como justificarlo y plantearlo. Hay un conocimiento en el arte, hay un conocimiento en la ficción, más allá, obviamente, de la situación estética, de si algo me gusta o no. Hay algo que se aprende después de experimentar una obra de arte, un cuento, una novela, algo así. Si quieres, Simón, empezamos contigo.
iba a dejar la palabra a Lilia. Pero si está bien, para ti, Lilia, ¿está bien que yo empiece? Sí, adelante. Bueno, es una pregunta muy vasta. Mi primera tentación es contestar con una cita del filósofo Bergson que dice, si tuviéramos un acceso directo al mundo y a nosotros mismos, no necesitaríamos al arte. Entonces, pareciera que sí, el arte aclara algunos puntos complejos, asocia ideas y formula una materia prima existente en el mundo y la organiza de tal manera que la vuelve accesible, pero accesible de manera abierta, sabiendo que el mundo del arte, la cuestión no está en razón o no, sino quizás volver accesible o entendible desde además una subjetividad o una singularidad. Entonces, por decirlo de otra manera, desde a mí lo que me gusta, lo que se me antoja en la vida y lo que sé hacer dentro de un lenguaje artístico, pues puedo compartir cosas. Entonces hay un conocimiento, yo creo que lo que es interesante de este conocimiento es que es un conocimiento sensible, que pasa por los sentidos. Entonces no es intelectual o conceptual en el primer tiempo, yo creo. Entonces la dimensión estética efectivamente nos puede traer un conocimiento sensible que creo que quizás es una forma de llamarla de manera abierta también, es hacer una experiencia. El arte nos permite hacer experiencias. Entonces cada quien, y hay tantas experiencias como espectadores, entonces hay conocimientos quizás dentro del arte. Luego respecto a la educación en el ámbito artístico, está bien saber reglas, es importante, es como cualquier juego o cualquier para poder armar algo, estructurar algo, las reglas ayudan de alguna manera, sin que sean limitantes, para poder maltratarlas, rebasarlas, como cada quien quiere pensarlo. Y al mismo tiempo, efectivamente, la historia del arte está llena de autodidactas, entonces quiere decir que también hay otra cosa que nada más conocer reglas. Y hay dos cosas que son el deseo. Hay otra cita que me gusta mucho del director de cine Fellini, que dice: lo que me despierta en la mañana es la curiosidad. Entonces hay algo, al desear satisfacer algo, hay una pregunta y voy a ver qué puedo hacer. Y la cuestión es intentar encontrar libertad para responder a esta curiosidad, digamos. Sabiendo que en arte hay algo interesante que quizás se puede encontrar en ciencias y en matemáticas también. Es que es el hacer que nos va a dar, es que para un artista yo creo que también no parte de esta idea clásica o común que es tengo algo en la cabeza, lo voy a plasmar, pero más bien voy a plasmar algo y a través de eso voy a entender y quizás ver aparecer algo y entonces entender algo de a mí, lo que me interesaba a mí mismo. El hacer es muy importante y es fundamental. Entonces diría eso, es un hacer que no tiene un objetivo muy definido, y tiene que ver un poco con la noción, yo creo, de paradigma en ciencias. Supongo que algo está ahí, supongo que se puede ayudar a eso, pero para afinar esta intuición o este deseo o esta curiosidad, el hacer es lo que permite dar forma y al mismo tiempo entender. Muchas gracias, Simón. Ahorita voy a retomar algunas de las cosas que mencionas. Lidia, cuéntanos, por favor. Mira, yo diría
de primera, o sea, como de primera impresión, que la respuesta a la primera parte de la pregunta es que sí hay a la gente que está en formación, a las infancias, efectivamente en muchas ocasiones se les da cierta formación artística que luego se pierde, por lo menos en México, en el sistema educativo tradicional, estatal, digamos. Cuando yo estaba en el kinder, en la primaria, dibujaba mucho, sobre todo dibujar, porque no requieres más que una hoja de papel y un lápiz o unos colores, pero sí hay educación musical, a veces hay educación dancística, y yo sí creo que ahí hay un aprendizaje importante por muchas razones. Por un lado, hay una formación de procesos cognitivos. Por otro lado, creo que, digamos, es una manera de mirar el mundo que tiene que voy a usar una palabra que no me gusta, pero le añade cierto valor a esa mirada subjetiva, porque no es lo mismo apreciar la belleza de algo de una manera un poco abstracta que apreciar la belleza de algo y poder, digamos, procesarla de cierto modo. Eso no quiere decir que todo el mundo se vaya a volver especialista en pintar o especialista en bailar o especialista en hacer música, pero sí es verdad que de una manera muy subjetiva, y estoy usando un término además que es muy como de generalización, creo que la sensibilidad se afina, creo que hay una interacción con el mundo más rica cuando tenemos una formación artística, y de hecho esto se va perdiendo conforme el capital nos impone que seamos seres productivos. O sea, a menos que alguien se considere artista profesional, que habría que discutir un poco quizá qué es eso, la mayoría de la gente no sigue ni dibujando, ni cantando, ni pintando, ni bailando, a menos que vaya a bailar porque es divertido, pero como que abandonamos esa beta, abandonamos esa parte, y creo que es una lástima porque hay una jerarquización en el arte, ¿no? A veces tenemos la idea de que el arte es una cosa inalcanzable, vertical, que solamente es para gente muy erudita o que ha estudiado mucho, y creo que lo que ahorita después a mí me parece que es fundamental, hacer las cosas que alguien experimente a través de su cuerpo, ver, escuchar, de alguna manera conectar cierta parte subjetiva con una parte más metodológica. Yo no pienso tanto en las reglas, sino en ciertas metodologías. Ayuda mucho, o sea, se ha descubierto, por ejemplo, que la música, que aprender un instrumento musical puede tener efectos benéficos en el cerebro, para evitar después problemas como el Alzheimer. Estoy generalizando mucho. Y yo diría, digo yo que me dedico a la literatura, el proceso cognitivo de aprender a escribir a mano tiene también beneficios para la lectoescritura, muchas cosas. Entonces, creo que las artes integradas a la vida enriquecen la vida, igual que el conocimiento de otros tipos, y creo también que sí hay cosas que se pueden transmitir y cosas que se pueden aprender que no estrictamente tienen que ver con la disciplina en sí o con la técnica en sí, sino con una manera de poder decodificar ese mundo y de poder interactuar con el mundo y con otros seres a través de esos, no sé si filtros es la palabra. Entonces, sí, me parece muy importante también lo que decía Simón ahora, de que gracias al arte yo puedo compartir cosas. Como ser humano, yo quiero expresar algo y el arte es muchas veces la mejor vía que tengo para expresar ese algo, y no tiene que ser necesariamente algo tremendamente subjetivo, o sea, puede serlo, pero no es privado, digamos. Entonces, yo diría, de una manera, o sea, es un poco una broma, pero yo diría que el arte es benéfico para el ser humano. O sea, yo diría que si la gente tuviera más acceso al arte en general en la vida cotidiana, digamos que tendría quizá una mejor visión, ¿no? del mundo, de las cosas y de cómo comunicarnos con otros seres humanos. Eso es una respuesta un poco pero es una cosa en la que creo con mucha convicción, digamos. No, sí, claro, bueno, suscribimos ampliamente, así como nuestra audiencia, Rent Bless nos pone como mediador entre la comunidad y los jardines, bosques y otras cosas.
no podría despertar la sensibilidad de las personas sin la poesía. Qué belleza lo que dices, Livia. Muchas gracias, Rent, por estar participativa aquí en esta discusión. Y pues sí, creo, o sea, me encanta esta parte, pues, de, como dices tú, de compartir, de poder expresar algo, pues, más allá de un simple... Bueno, o sea, no por darme la palabra o el concepto, pero pues decir más allá de quiero, de estoy triste, de estoy preocupado, de esta es mi obsesión, este es mi... sino mostrarlo, es todo esto, ¿no? Me aborda desde todos estos lados. Y bueno, ya mencionaban tanto Simón, las reglas, y tú, Livia, sobre los métodos. Y pues justamente, ¿no? En mi formación como científico, pues bueno, obviamente el método científico que ya tiene sus asegúnes, tampoco es la única manera de hacer ciencia, pero bueno, es muy claro el método científico, ¿no? Y si sigues estos pasos, con la pregunta que te has planteado, pues tienes ciencia y lo publicas y está legitimizado y justo un poco el chiste es no salirte de esos pasos, porque pues si no puedes caer en datos que no son confiables o que no tienes evidencia o no tienes como estas cuestiones. Y en el arte, como bien decían, pues bueno, primero te tienes que aprender un montón de reglas, ¿no? Como, pues bueno, el punto de fuga va así, la teoría de los colores es de esta manera, pues el proceso para un grabado implica estas cosas, las obras en 3 actos, el inicio, desarrollo, desenlace, todas estas cuestiones que aprendes en la práctica de estar haciendo obra. Pero en el arte justamente sí se espera que en algún momento rompas esas reglas, ¿no? Y siento que es como un momento un poco medio raro, porque primero tienes que demostrar que te la sabes y en algún momento es como, bueno, ya lo sabes lo suficientemente bien como para empezar a romperlas. ¿Y cómo decide cada artista cuando llegó a ese momento? Y por qué no, o sea, por qué tiene que pasar, digamos, un poco por esta institucionalización o validación de que sí te sabes, ¿no? O sea, las primeras pinturas de Picasso, por ejemplo, que pues eran pues el periodo azul, el periodo rosa, pues obras muy cercanas a lo que estaba haciendo la gente de su época, y luego el cubismo, ¿no? Así, ya, la explosión total. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo empiezas a romper reglas? ¿Qué te llama a romper reglas? ¿Y qué es lo valioso de romper estas reglas? ¿Quién gusta empezar? ¿Quién basta preguntar? No sé, ¿quieres tú? Yo pensé que íbamos a seguir el mismo orden, pero está bien. No sé, yo creo que hay 2 cosas que que nos estás compartiendo, Agus. Por un lado, la idea de la institucionalización, o sea, para ser artista tienes que ir a la Academia de Artes, ¿no? Para hacer música tienes que ir al Conservatorio de Música o lo que sea. Sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Para hacer necesitas hacer. Para hacer no necesitas nada más que tú, en chanclas en tu casa, ponerte a hacer lo que tú quieres hacer. La institucionalización te puede ayudar a que lo que quieres lograr, lo logres con ciertas metodologías y llegues más rápido. Si yo quiero hacer una acuarela y no sé nada de acuarela y me veo un video en YouTube, a lo mejor me ayuda y a lo mejor me allana el camino y me ahorra tiempo, porque me van a decir, si sigues estos pasos te va a salir una acuarela en lugar de estar como a prueba y error a ciegas. Pero también está la otra parte, esta idea de que si no tienes una especie de respaldo institucional, que tiene sellitos de aprobación, entonces lo que hagas no va a tener cierto valor ante la sociedad o ante la academia o ante el mercado, que ese es otro asunto también. Y entonces ahí yo diría que sin querer uno a veces va tomando decisiones, a veces de manera consciente,
y va viendo qué es lo que quiere, si quiere hacer una carrera literaria y por lo tanto tiene que seguir ciertos pasos, o si quiere sencillamente escribir y va a seguir otro tipo de pasos. Siempre va a haber una metodología, lo sepamos o no. En ese sentido, no hay mucho método científico, o no siempre hay mucho método científico que digamos, pero si a mí lo que me interesa es la legitimación, tengo que seguir una serie de pasos, requisitos y cumplir como ciertas plantillas prehechas para que yo entre en ellas. Y cuando alguien rompe las reglas, después de conocerlas, yo diría que puede ser o porque las reglas ya no le alcanzan para hacer lo que quiere hacer y ya aprendió a jugar en ese campo de juegos y dice, bueno, ya aprendí a jugar aquí, ahora me voy a salir y voy a crear mi propio juego porque eso es lo que me llama en la vida. Pero también puede ser una manera de protestar contra esa institucionalización y contra esas reglas y esas plantillas prefabricadas. Entonces, yo creo que es como una cuestión que tiene muchos factores y que a veces obedece a lo que alguien voluntariamente decide, pero a veces no. Porque también sucede que hay gente que si no puede acceder a las academias, a las herramientas legitimadas, a ciertos espacios, pero quiere va y hace las cosas por su cuenta, y entonces quizá hay una parte de la sociedad que dice esto es valioso porque lo que está diciendo esta persona nos apela y nos llama, independientemente de, digamos, la técnica. Yo no sé si me estaba acordando ahorita de una película de Wes Anderson, de Wes Anderson, este señor que todo es de colores pastel y todo es muy bien acomodado. Hay un momento en el que un personaje saca un dibujo chiquitín de un pajarito y les dice a los señores críticos de arte, ven, este pájaro es un pájaro perfecto. Lo hizo el mismo señor que hizo esto y luego les enseña una serie de manchas sobre un lienzo. Les dice, para saber si un artista es de verdad, le tienes que pedir que te haga algo mundano y que te lo haga perfectamente. Y si lo sabe hacer, entonces le das chance de que haga estas manchas. Y estas manchas van a cambiar el arte y la vamos a vender en 8.500 millones, mientras que este pájaro me lo voy a guardar en el bolsillo y a nadie le importa. Me llama mucho la atención ahorita que preguntabas esto, Agus, porque claro, lo que está diciendo el personaje de la película es, para poder romper las reglas necesitas primero conocerlas. Pero hay un montón de arte que no pasa por las reglas y que las rompe, yo no sé si de manera intuitiva, si de manera, el consenso no viene de la persona que está haciendo ese arte, sino de las personas que lo están viendo, y de todas maneras tiene otro tipo de valor. ¿Por qué? Porque apela a las personas que están de espectadoras, o porque está teniendo un discurso que socialmente en ese momento es trascendental. Entonces, digo, creo que es multifactorial, y en todo caso quizá valdría la pena preguntarse en algún momento si la gente que hace arte, o sea, que la gente que hace arte se pregunte qué quiere, ¿no? Si le interesa la legitimación, si le interesa apelar a una conversación con la gente que asiste a su arte, o si sencillamente le interesa expresarse y no le importa, y eso casi nunca sucede, pero también es una pregunta, ¿no? ¿A ti te interesa solo expresarte más allá de lo que juzguen de tu obra? No sé si contesté, pero bueno, me hizo pensar todas esas cosas. No, perfecto, muchas gracias. Sí, no, digo, tampoco trato de sacar el Abelín al esperómetro, pero sí traer estas discusiones al frente. Simón. Sí, yo creo que sí, efectivamente es una pregunta complicada. Voy a intentar decir otras cosas que no dijo Livia de forma muy justa y atinada. Ahora quiero regresar a una cosa que quizás podríamos un poco, arte a mí me parece que son estas palabras grandes, gruesas, como decir amor, libertad. Al final no estoy seguro de saber muy bien de qué hablamos. Pero quizás hablamos de una posibilidad dentro de la sociedad de tener cierta actividad privilegiada, diría, en un sentido, porque para mí lo que es muy interesante de estas prácticas de usar un medio de expresión, a mí me gustaría definir la cosa así, es que la cuestión no es tener razón o no, es decir, que no es opinar, es compartir un punto de vista.
Y eso es muy interesante y es muy afortunado porque hay muy pocas actividades sociales humanas que permiten eso, de alguna manera. Ahora, ¿cómo son efectivamente actividades sociales y humanas? Rápidamente están tomadas en mecanismos relacionales, entonces, como bien dijiste, Livia, y la cuestión muy importante de la institución que va a legitimar, cosas que se van a presentar como arte, pero quizás para muchas personas no toca su sensibilidad o no les parece algo que les despierta alguna curiosidad. Entonces hay eso. Primero es usar un medio de expresión donde la cuestión no es opinar ni tener razón, sino compartir algo propio. Entonces, y luego esta idea de romper reglas, quién sabe si es una necesidad, yo no sé. Pero para dar otros elementos también históricos un poco que permiten revelar esta pregunta. El pintor Paul Klee decía mucho falta el pueblo. Y es una palabra muy extraña porque y él se refería a algo, es que falta el público para ver lo que y quizás reaccionar a lo que estoy yo haciendo. Entonces a veces hay un desfase entre lo que el punto de vista de alguien y la forma en que puede ser recibido en su momento. Eso existe también, son casos, pero quisiera regresar a pensar que una práctica que llamamos artística, que decir usar un medio de expresión, es algo en realidad que no es tan extraordinario, es decir, que o no debería de ser tan extraordinario, y eso es un problema también, de haber enaltecido la cuestión artística o de haberla dado como si fuera virtuoso. Es una actividad humana, muchas personas las pueden tener, y por eso esta cuestión de curiosidad para mí es tan importante, porque es qué tanto respondes a tu propia curiosidad. Luego vas a compartir el resultado de pero es esta capacidad de qué tanto le voy a dedicar hoy a gusano que tengo en mente. Y para retomar, como ya hablaste de Picasso, vamos a hablar de Picasso. Entonces Picasso, cuando eres estudiante, es parte de estas figuras. Yo creo que es como hablar de Mozart en música, aunque haya muchos otros pintores y músicos muy interesantes. Y Picasso además tuvo decía muchas cosas, hacía muchas citas, ¿cómo se llaman? Aforismos, de alguna manera, y tenía uno que a mí de estudiante me traumó, que era, no busco encuentro. Entonces es terrible para alguien que se quiere acercar al arte, y decir, hay dioses así que viven en un Olimpo, del otro lado de las nubes y no buscan encuentro. Entonces viví algunos años con esta frase terrible, esta sentencia que era como el rayo de Zeus, algún día veo una película que recomiendo, que quizás está en internet, que se llama El misterio de Picasso, donde vemos a Picasso pintar. Y lo vemos en sesiones de trabajo y no deja de buscar. Hace una pintura, borra, hace un luego, y yo digo, ay, hijo del mal, son estas personas, dijeron cosas y hacen lo contrario, que abandona una pintura en medio, la deja al lado, toma otro lienzo. Yo decía viví engañado durante años, pero creo que no, en realidad. Y si quiero pensar que Picasso quería compartir algo en este momento, es que quizás buscar y encontrar es lo mismo. Y eso se vuelve más interesante, y creo que ahí es donde las ciencias, la idea del paradigma en ciencia es muy interesante también. Es decir que sí, es parte de un mismo, son dos caras de una misma moneda, buscar y encontrar. Y lo digo porque regularmente uno cuando usa un medio de expresión no se da cuenta de que ha encontrado cosas. Por eso yo creo que uno de los beneficios de
sociabilidad de una práctica artística a través de la enseñanza es poder compartir el trabajo y que alguien más lo vea y pueda decir, como un profesor, por ejemplo, o un colega alumno, decir, órale, está bien interesante eso. Porque a veces encontramos y no nos damos cuenta. O queremos desvalorizarnos o no, y nos cuesta reconocer para nosotros mismos. Por eso el valor del trabajo es poder revisitarlo con tiempo, con un poco de distancia. A veces en el momento hay muchas historias particularmente pintores, pero me imagino músicos que de repente en un día queman la mitad de su producción artística y ya no la pueden ver ni reconocerse en eso porque ven lo mal que es para ellos, lo malo que es para ellos. Entonces quizás la enseñanza tiene este beneficio de poder compartir y de salir de un tipo de autarquía que es como decir que es perversa de alguna manera, o que fomenta que es un buen terreno para una autopercepción pervertida. Pero no sé si eso respondió la pregunta, pero no, está buenísimo y pues sí creo que también tocas un punto muy importante pues bueno, sí, o sea, del poder compartir todo esto, pero pues también siempre es como un momento vulnerable, ¿no? Y como bien dices también, bueno, me recuerda mucho también al sensacional de escrituras de Alejandra M.V., cuando dice, bueno, es que pues nos vamos a poner a compararnos con los grandes maestros que en teoría se sentaban y escribían una obra maestra en una noche, pues bueno, nadie escribe así, ¿no? Sí, eso no existe. O sea, o bueno, ojalá y alguien sí en algún momento lo haya logrado, que bueno por esa persona, pero pues no es este proceso pues de estar buscando, de estarse equivocando y de algo pues de lo que estás dudando poder mostrarle que sea bien recibido, ¿no? Porque también en el proceso de una carrera profesional o no, artística, pues mucha gente se queda en alguna mala revisión o en algún mala crítica hecha a veces pues no desde un recibir algo que se está compartiendo, sino de una evaluación que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Y que es muy triste cuando pasa eso. Pero bueno, también estamos, digo, y del otro lado de la moneda un poco, y que ya medio Livia lo mencionó de que pues también existe el mercado, ¿no? Y pues bueno, si uno está en el arte y bueno, están las becas y está el poder vender tu obra o poder cobrar por la obra, y entran ya también un montón de cuestiones pues legales y del Estado y de a quién le pertenece la obra, ¿no? Cuántas veces la vas a tener que presentar para que ahora sí ya sea tuya. Es de quien puso el dinero para que se hiciera o de la persona que lo hizo, es del copyright, es del editorial. Entonces pues tal vez empezando otra vez un poco contigo, Livia, y la propuesta que tienen en Nodo de cómo tratar la obra de las y los autores. Ese es un tema, creo, muy muy amplio, muy muy complejo, porque yo acabo de ir a un museo pequeño que se llama la Casa del Deán, allá en Puebla. Hace rato regresé de Puebla y fui ayer a ese museito. Y en este lugar hay unos murales del siglo XVI que fueron pintados por tlacuilos, es decir, por artistas indígenas, que obviamente no tienen crédito, nadie tiene crédito, ni quién ideó esos murales, ni quién los pintó. Y justo una de las cosas que venía pensando en el autobús hoy, hace rato en la mañana, era, claro, en un taller de tipo medieval, digamos, quien firmaba las obras era el maestro, y toda la gente que estaba jerárquicamente debajo de ese maestro estaba a su servicio, y no importa que las personas tuvieran o no ideas, pintaran o no las obras,
el crédito se lo llevaba la persona que estaba arriba, ¿no? O sea, que estaba a cargo de ese taller. En el caso de estos murales, son murales que están en una construcción completamente colonial, y la casa, pues, el señor Deán era español, avecindado en Puebla, y en los murales hay tlacuachitos, y hay cacomixtles, y hay jaguares, o sea, hay animales nativos de la zona de alrededor, de los alrededores de Puebla. Y a lo mejor nunca vamos a saber quién dibujó esos tlacuachitos, entre otras cosas porque no se le da crédito a la persona que lo hizo, y hay otras razones ahí también políticas. Entonces, ¿a quién pertenece o no la obra? Creo que es una pregunta que no obedece en sí ni a la obra, ni necesariamente a la gente que la está ejecutando, ¿no? Y ahí hay como otras aristas y tal. Aterrizando en Odo Ediciones es un proyecto que montamos en 2021. Este fue nuestro primer libro, esta ya es la segunda edición, pero este fue nuestro primer libro. Y antes de montar la editorial, una de las cosas que yo estuve pensando mucho, ya dije 2 veces que pienso mucho, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, me los voy a dar de pensadora. Pero estuve reflexionando mucho acerca de qué características yo quería que tuviera la editorial, porque si yo iba a publicar ciencia ficción, fantasía, literatura especulativa, literatura no mimética, yo no quería una editorial tradicional con prácticas tradicionales. Y entre otras cosas, me decidí por una licencia que no es copyleft, sino copy-far-left. Es decir, todo el mundo conoce Creative Commons, más o menos, es ya una licencia muy común. Creative Commons son algunos derechos reservados. Y en el caso de la licencia por la que optamos en Odo Ediciones, se llama Leal y que la redactaron en México, personas editoras y personas que hacen desarrollo web y desarrollo de código, se supeditaron a la licencia Copy-Far-Left, que es ningunos derechos reservados. Eso no quiere decir que los derechos nominales de la obra estén en duda o estén a disposición, ¿no? Los derechos nominales son irrenunciables. Si alguien firma su obra, esa persona es la responsable y es la autora. En el caso del primer libro es Daniela L. Guzmán. Pero yo decidí optar por esa licencia para que la editorial, para que Odo Ediciones no tuviera la propiedad de los derechos de la obra, en este caso de los cuentos del libro. Y entonces, si la autora de los cuentos del libro quería hacer otra cosa con esos cuentos, podía hacerlo. No tenía que pedirme permiso, no tenía que darme un dinero, y yo no tenía el candado que casi siempre tienen las editoriales, en el que el contrato que se firma tiene un número de años, casi siempre son 5, a veces son 50, o sea, dependiendo de los contratos. Entonces yo decía, a mí me parece absurdo que si voy a publicar literatura no mimética en un medio literario como el mexicano, le empiece a poner candados a las obras en un afán de que yo me quede siempre con la obra para que yo la comercialice. El proyecto que yo estoy armando no tiene como fin comercializar los libros. Eso no quiere decir que no se vendan, eso quiere decir que el fin no es tener una ganancia capitalista. Entonces la gente que publica en Odo Ediciones está de acuerdo con esas prácticas y está de acuerdo con que su obra tenga copy-far-left. Pero si alguien quiere hacer camisetas, tampoco me tiene que pedir ni permiso ni dar dinero, solo tiene que decir, yo estas camisetas las hice con base en una obra que tiene esta licencia, que se llama de esta manera y que es de esta persona. Creo que es algo muy poco común que se hagan esas prácticas, sobre todo en el medio editorial. Y sin embargo, me parece que ha sido un experimento muy interesante. Tan es así que la primera edición de La canción detrás de todas las cosas, de Gabriela Damián Mirabete, que fue el segundo libro que hicimos, agotó el tiro, y en este momento, aparte de que esta edición ya no existe, el libro está en otra casa editorial. Con mucha rapidez se agotó el tiro era de 500 ejemplares, no crean ustedes que llegué a Gandhi con una carreta, con un camión lleno de ejemplares. Los tiros son modestos, son 500 ejemplares, pero en realidad para hacer un editorial con estas características y tan poco comercial y con tan poca movilidad comercial, valga la redundancia, el tiro se agotó rapidísimo, el tiro se agotó en menos de un año. Eso quiere decir que el libro fue un hit. Proporcionalmente el libro fue así, el gran hit. Entonces la autora decidió que quería llevarse su libro a otra casa editorial y ahí tener, digamos, que el libro tuviera otra vida. Y a mí me parece fabuloso. Y entonces ahí sí puse en práctica el principio del que había partido.
la autora, Gabriela Damián Merabete, no me tuvo que pedir un permiso legal, no me tuvo que pagar derechos, no tuvo que esperarse quién sabe cuánto tiempo hasta que yo tuviera el libro ahí dormido a ver si me daba dinero para la reimpresión. Sencillamente dijo, me voy a llevar el libro a otra casa y ahora el libro circula en Elefante Editorial. Entonces, es un experimento, es una manera de poner en práctica formas de editar, formas de publicar, formas de compartir, ahora que estamos hablando de compartir, en este caso el arte de la literatura, que no son tan comunes, existen, hay mucha gente que las lleva a cabo, y que son una forma de proponer en el ecosistema literario otras vidas, otras criaturas, otros seres que no sean siempre los mismos, que no sean... no estamos a favor del monocultivo, digamos, en ese sentido. Entonces, hasta ahora ha salido bien, tiene muchísimas aristas, hay que estar sorteando siempre muchísimas cosas, pero de alguna forma es eso, es una propuesta y es también una manera, es una praxis, ¿no? Es un ejercicio, es una propuesta, y a veces me cuestiono si es la mejor idea, si tendría que cambiarla, pero creo que también eso habla de que la cosa sigue viva, ¿no? Si yo solo estuviera sentada pensando, claro, yo tengo toda la razón, pues también ahí ya estaríamos hablando como de otro tipo de egos o de propuestas, ¿no? Ahorita estoy leyendo acá que nos pone Claudia, que tiene que ver con la romantización del talento artístico, que está atravesado por la estructura social, y sí, también es verdad que hay una romantización y que hay una idea de que el artista es este ser iluminado, ahora que decía Simón, ¿no? Esta persona que a Zeus le manda unos rayos a la mente, cuando en realidad se talachea muchísimo, o sea, sobre todo cuando se quiere hacer algo bien, ¿no? Independientemente de las reglas, si quiero que me salga bien mi texto, pues lo tengo que releer, lo tengo que tallerear, tengo que socializarlo con otras personas, tengo que ver si lo que yo planteo se está realmente comunicando o qué es lo que estoy diciendo, o sea, una cosa que a mí me queda muy clara, hablando un poquito, retomando lo que decíamos hace un ratito, es que siempre es mejor trabajar de manera colectiva, siempre, incluso en un arte como la escritura, que parece tan silenciosa y que parece tan ensimismada, siempre es mejor colaborar, conversar, pedir opiniones, escuchar, o sea, la idea de que el arte o que el artista es el resultado de una labor solitaria me parece incluso un equívoco. Casi siempre no lo es, aunque parezca que sí, o aunque la gente no siempre le dé crédito a esa sociabilidad y crean que porque son los maestros del taller no tienen que decir quién trabaja para ellos o con ellos, y pues más bien habría que decir, no, pues sí, trabajemos en banda y luego hablemos de quién trabaja con nosotros o con quienes trabajamos, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Lidia. Sí, digo, hay días que se acumula la frustración, uno sí quisiera ser un vehículo de Dios, y es como de que no nos fluya el arte a través de mí. Y ya no me preocupo solo por estirar la mano y que se mueva todo, pero pues sí, no, hay un montón de talacha por ahí. Simón, pues tú con los videos, las películas animadas, pues no siempre tal cual una editorial, pero por ejemplo si muchos festivales te piden pues que no esté tu video en YouTube disponible, que no lo estés como mostrando en otros lados. ¿Cómo estos candados de los que hablaba Lidia, cómo se transitan o cómo te gustaría transitarlos tal vez? Es una pregunta complicada, pero yo no empiezo mis respuestas así. Bueno, primero recomiendo a las personas que tienen una actividad de creación, cuando es arduo, es leer biografías de artistas, porque nos damos cuenta que todo para todos es arduo, para todos. Entonces, yo me siento menos solo cuando leo biografías de artistas, y cuando sufren y que es muy difícil, que así lo disfruto, porque realmente me digo, pues, y eso es para retomar el comentario de Claudia. Efectivamente la idea del talento es simpática, pero no es muy fundada, y efectivamente la cuestión es la talacha. Voy a intentar, Agustín, de contestar tu
perdón, Agustín, tu respuesta, tu pregunta, pero quiero hacer un pequeño paréntesis antes rápidamente. Entonces, para mí toda la cuestión es cómo liberas tiempo, porque efectivamente una práctica de creación requiere tiempo, y no es únicamente tiempo de fabricación, es tiempo para probar, para soñar, para tomar el tiempo, para tener una nota sobre un post-it en la pared, y que 2 meses después, algún día tomando el café en el desayuno, se haga una articulación con otra cosa. Entonces es tiempo, y es un poco el problema, y cómo un artista fabrica este tiempo para vivir, cómo puede, entonces, y aquí hay muchas fórmulas, hay quien, pues, vive de manera muy humilde y tiene todo este tiempo, hay quien, tiene una actividad, remunerada y logra organizar, hay diagramas también de cómo, muy interesantes, de lo que son las rutinas diarias de ciertos artistas, comparadas, no sé si los conocen, pero eso es súper interesante también, ver cómo cada quien se organiza, y todos los artistas inventan. Entonces, ser artista, pero no me gusta esta palabra, pero vamos a usarla, es inventarse, es inventar su forma también. Entonces, hablemos de reglas, pero hay un momento, la cuestión es esta, es como yo invento la forma que me sirve mejor, en lo que puedo hacer en el tiempo que tengo libre, dentro de las actividades que tengo para justamente ganarme la vida. Entonces, todo eso es muy fluctuante. Hay artistas que tienen una producción muy comercial para poder tener una producción de investigación al lado. Entonces, hay muchas fórmulas dentro de eso. Luego, los candados, no sé muy bien, luego la cuestión es desear o no tener visibilidad. Y eso, hay personas que dicen, yo puedo fabricar lo que satisfacer de nada más hacer, y dar a ver, no me importa. Hay muchos ejemplos de producción artística que se descubrió después de que falleciera la persona, y que es muy interesante, y entonces, para ciertas personas no es una cuestión. Visibilizar luego pasa por las instituciones, entonces hay que observar ciertas reglas, efectivamente. Entonces, lo que mencionas de los festivales, que tienes que tener, no haber presentado en otros festivales, tiene que ver justamente con una jerarquía, y entonces hay que saber cómo jugar con esta jerarquía, y aquí cada quien toma su decisión. Quiero estrenar mi producción en un festival muy de gran renombre, entonces primero hay que evaluar si tengo posibilidades o no, si soy parte sabiendo que hay muchos agentes en medio, de distribuidores, entonces hay todo, no es tan limpia la jugada de alguna manera, pero de repente tengo acceso a una gran visibilidad, y eso me va a permitir en mi proyección a futuro poder tener más recursos para mi próximo proyecto, o al contrario, yo trabajo con la idea de armar formas de talacha muy económicas y sintéticas, compactas, muy autónomas. Entonces, la idea de la visibilidad, son muchas decisiones individuales, yo creo. Y luego hay esta idea de que las redes sociales serían un espacio de visibilidad y para compartir el trabajo. Lo es en cierta medida. Es verdad que hay personas que han compartido su trabajo ahí, y su trabajo ha sido valorado por personas que les han dado más recurso tiempo para seguir trabajando. Entonces, todo eso es en realidad, yo lo que creo es que es
está muy bien tener un entendimiento de cómo funciona y no ser inocente ni de que el talento existe y tampoco ser inocente de que el trabajo es suficiente en sí, es decir, que la producción artística va a hablar de por sí misma y va a ser valorada por sí misma. Entonces, no ser inocente de estas dos cosas. Yo tengo una pregunta, Simón. Tú, si yo no voy a la academia, a cualquier academia que me enseñe a alguna de las artes, ¿cómo me puedo quitar esa ingenuidad? ¿O dónde puedo aprender cómo funciona ese sistema? Es una pregunta entre retórica y no, porque creo que hay mucha gente, sobre todo la gente que no tiene acceso a estos espacios como tan grandilocuentes, ¿no? Como si yo quiero ser pintora, pero no fui a la Academia de San Carlos, lo que sea, ¿cómo me voy a enterar de que, por ejemplo, poner mi obra en Amazon no funciona lo de la pintura, pero poner mi obra en Instagram no es necesariamente la mejor salida? O si soy escritora, ¿de dónde voy a obtener la información de que poner mi libro en Amazon quizá no sea la mejor manera, si lo que quiero es socializar mi obra, o cómo se aprende a jugar las reglas del sistema? Porque creo que no es tan fácil, o sea, no ser ingenua, entiendo lo que dices, pero yo me pregunto si yo voy a ser consciente de mi propia ingenuidad y en dónde puedo aprender a no tener estas creencias que, bueno, casi siempre suceden cuando la gente justo no sociabiliza mucho su trabajo, pero cuando se es muy joven, o aunque no sea muy joven, si se está empezando en cualquier medio y no tenemos esa información, ¿de dónde la podemos, cómo podemos acceder a ella, sabes? Yo creo que no, en realidad no sé, pero voy a intentar decir algo así. Yo creo que toma tiempo, obviamente, que la socialización de las preocupaciones alrededor del trabajo permiten eso, que todos los foros permiten eso, y que luego otra vez hay algo un poco cruel, pero al final estamos un poco solos, y hay que otra vez hacer su experiencia de prueba y error. Y luego, para retomar de lo que estoy leyendo del título de estas charlas y de la referencia al capital, hay un libro de Michel Desserteaux que se llama La invención del cotidiano, no sé si lo conocen, era un lingüista y sociólogo de los 50, 60, 70, hizo un estudio de cómo las personas se adaptaban productos industriales a sus necesidades, y que iba de cómo voy a acomodar la pata de mi lavadora para que quepa dentro de mi... Y lo usa un término, entonces me van a ayudar a traducirlo, por favor, que se llama braconnage. El braconnage es el define en la época de los reyes, como había partes de bosques o de naturaleza que estaban apartados para la casa de los reyes, y que ir a poner trampas en estos espacios era muy peligroso y prohibido, pero era una forma de captar algún recurso que estaba apartado por el poder. ¿Como Robin Hood? Sí, ahí es una práctica realmente, ¿sabes? Cuando vas a poner un cable así, para cuando pasa una ave o lo que sea y que está atrapado, entonces, perdón, quizás si alguien que escucha puede hacer una búsqueda rápidamente, el término es... Robin Hood hacía eso, iba a cazar a los hijos del rey y por eso era proscrito. Y entonces creo que hay que meterse también en esta idea también de hay círculos de poder, y para mí es estar en inteligencia, buscar el entendimiento de estas formas, observar mucho y ver cómo desviarlas para algo que nos pueda servir como individuo que quiere tener espacio para usar un medio de expresión. Pero luego es un mundo cada vez más complejo, con más agentes, y para acabar, perdón, lo hablaba con una amiga hoy en la mañana, otra vez de qué hablamos cuando hablamos de arte, porque efectivamente
hay una gran producción humana artística en otras épocas y en otras culturas donde la cuestión autoral no es una cuestión en arte, donde la cuestión del arte es que las producciones artísticas son agentes de otra cosa, es decir, sirven para transmitir algo o para hacer el vínculo de algo. El arte es un agente, la obra artística es el agente de otra cosa, en realidad. Como que está al servicio de algo, ¿no? O de alguien, o de... Sí. Pero podemos pensarlo también y soñar un poco sobre eso. Yo, por ejemplo, cuando voy a un museo como el Museo de Antropología, veo, hay muchas piezas, es increíble, hay una producción. Entonces hay una producción muy reglamentada de alguna manera, porque hay códigos estéticos, pero yo pienso que a fuerza alguien los inventó, que hay un par de individuos dentro de estas reglas, y hay individuos además que las hicieron evolucionar, quizás no nos damos cuenta que hay inventos individuales dentro de una producción cultural más global, entonces todo eso se interpenetra de manera complicada y difícil de separar. Me encanta, muchas gracias, está buenísimo esto, ya salieron un montón de cosas y bueno, ir recolectando de a poquito. Nos comenta Claudia Larcón también esto que comentaba Simón de leer biografías de otras y otros artistas es muy bueno como estrategia pedagógica, justamente para mostrarte que pues también se daban de topes y sufrían y hacían todo esto, ¿no? Yo también he estado empezando a leer cada vez más biografías de científicas y científicos y sí, uno aprende un montón, pues desde Darwin, que es de mis favoritos, obviamente, que escribía pero me siento muy mal y soy muy estúpido y no quiero hablar con nadie, y es como, claro, es un tipazo, o sea, ¿quién no se ha sentido así? No, y bueno, eso como derribar un poco al gran maestro, pues sin quitarle mérito tampoco a todo el trabajo que puso, ¿no? Tal vez más bien justo resaltándolo, que no fue que un día se sentó sobre una tortuga y le cayó toda la teoría de la evolución, sino pues fueron décadas de estar buscando información. Me gusta mucho también esto que dices de las rutinas, como que parte del arte también es encontrar tu propia manera de hacer arte, o sea, no en cuanto a técnicas, sino en cuanto a... Pues, ahorita se me viene a la cabeza que espero que sea cierta, no sé si es cierta, Livia, me corregirás, la rutina de Ursula K. Le Guin, que justo me levanto muy temprano, escribo, desayuno lo más que pueda, luego sigo escribiendo, y a partir de las 6 ya no les voy a contar nada porque me pongo muy tonta y no vamos a discutir esto. No, o más era como, esa es mi vida privada y que les importa, ¿no? Y también es como de cierta hora escribo y de cierta hora ya no escribo, sino corrijo lo que escribí. O sea, era una metodología que justo pasaba por la vida de la gente, porque la gente que hace arte está viva y es gente que come y que duerme y que igual va al cine o se pelea o llora o lo que sea, pero también tomar en cuenta que no todo se trata de sentarse y, digamos, crear o sacar, sino es como hay que revisar, regresar, revisar, rehacer, revisar, pensar, revisar, tirarse de los pelos, revisar, congratularse, revisar, arrugar todo y tirarlo a la basura. O sea, es literal un proceso y yo creo que ahí ese es algo muy valioso, ¿no? Tanto de lo que decía Simón como esto que dices, Agus, el proceso a veces incluso es más valioso que el resultado mismo. O sea, a veces el resultado es una especie de, mira, en esto quedó la cosa, bueno, qué bien, pero yo me la pasé 6 meses en todo este tránsito humano, esto lo puedo compartir con ustedes, pero el proceso no está supeditado o no es una cosa secundaria, sino quizá igual de importante o a veces incluso de manera inversa, ¿no? Sí, amamos mucho los procesos y sí, bueno, todo el posmodernismo está volcado hacia estas propuestas. Y bueno, también ahorita que mencionaban de
pues de toda esta historia en la que pues muchas veces no sabemos quiénes son los que hicieron cierta pieza en particular o los que desarrollaron cierto método, y que también, retomando también uno de los comentarios de Claudia, que está atravesado por una estructura social y muchas veces también, bueno, capitalista y colonialista, ¿no? Recuerdo mucho también el manifiesto antropófago en Brasil, que es decir, bueno, pues sí, a ver, tráeme todo lo de Europa y me lo voy a tragar y lo voy a sacar del otro lado y voy a construir algo con esto porque el que está creando aquí soy yo, ¿no? O sea, no son, o sea, pueden alimentarme todo esto, pero pues yo voy a hacer otra cosa, porque el que está creando está vivo de este lado del mundo. Y bueno, del otro lado, digamos, de las editoriales, de los festivales, del mercado, de Amazon, de todas estas cosas, pues también está el público, las audiencias, ¿no? Y mucho se habla también en el arte de crear audiencias, de cómo le hago para que la gente venga a ver este tipo de teatro, para que venga a ver este tipo de danza, que venga a ver este tipo, que lea este tipo de cuentos. Bueno, y también retomando otra de las cosas que de esta ingenuidad de la que hablabas, Livia, que también pasa en las ciencias, que de repente es como, bueno, ya aprendiste esta técnica, ya aprendiste a hacer estas cosas, salta al mundo laboral y tienes que dar clases, llevar gestión financiera, saber aplicar a becas, y que nadie te enseña estas cosas, ¿no? Entonces, saber comunicación de la ciencia, sí, ¿no? O sea, saber estas cosas. Entonces, bueno, ya hablando un poco como de eso, de las otras herramientas que hay que tener en el arte, y cómo ven esta otra parte de la creación de audiencias, que tanto recae, digamos, un poco en la o el artista, y que tanto es pues llevar también agua a tu molino, que tanto le corresponde al Estado, por ejemplo, ¿dónde intersecta esto con su trabajo? Estoy pensando, te vas, Simón, ahora... No sé si es la tarea del artista, lo que sé es que deberíamos tener acceso como público a diversidad. Es lo único que puedo apelar para entender que y para justamente como público puedes tener un gusto que encuentra que se encuentra y que se define dentro de una diversidad. Entonces no todos nos gusta, nos hablan cosas distintas, y entre menos diversidad hay, menos posibilidad tenemos de afinar. Y luego, entonces no sé qué puede hacer muy bien el artista ahí, porque no sé si es el mejor vínculo o el más expresivo o el más pedagógico, y si esa es la cuestión. Para mí la diversidad es fundamental porque lo que vivimos en términos artísticos, voy a tomar el ejemplo del cine, donde se producen mucho tipo de películas y se ven muy poco tipo de películas. Eso permite generar discursos que son, eso quiere ver el público, y eso es muy peligroso. Es decir, miren, el público, todos van a ver millones de taquilla de boletos para tal película, ven que eso es lo que le gusta al público. Pero es un público que no tiene acceso a diversidad. Entonces, lo que diría es que formación de público, perdón, y ya, ¿tuviste chance de pensar ya? Más o menos sí, es que creo que hay varias cosas. Por un lado, por ejemplo, en un arte como el cine, es un arte que de por sí como que incluye cierta sociabilidad. O sea, para hacer una película necesitas a un equipo muy grande de personas. O incluso si solamente tienes tu cámara y tú estás haciendo cosas y filmándolas, en algún momento tienes que pasar por gente intermediaria para que eso lo vean otras personas. A veces el intermediario puede ser YouTube, claro, ya estamos en 2025, pero en general pensaría que una película de manera tradicional requiere
por lo menos de suyo un grupo de personas para llegar a hacer una película, digamos. Entonces ahí ya hay una cierta sociabilidad. A diferencia de esto, la literatura es alguien que escribe algo en su casa y puede no necesariamente saber cómo sacarlo de su computadora a su cuaderno, lo que sea. Estoy hablando un poco de manera muy reduccionista, pero pienso en esto porque digo, bueno, yo no sé si esta idea de creación de públicos es algo que está en este momento muy vigente y que también es parte de una idea del capital, en el sentido de que tú lo que haces es un producto y entonces como tal tienes que saberlo vender, aunque no le pongan esos carteles o esos nombres. Y qué tanto, o sea, qué tanto la persona que hace esos libros, esas películas, esas partituras o lo que sea, tiene la obligación de que esa obra llegue a mucha gente, y qué tanto por eso hay mucha gente que es intermediaria, hay agentes literarios, hay editoriales, hay agentes de personas que hacen música, hay estudios que financian las películas, y esas personas intermediarias son las más interesadas en que la obra gane dinero, y que la obra gane dinero quiere decir que el intermediario va a ganar dinero. Que el artista gane o no dinero no siempre es la prioridad de nadie, a veces ni siquiera del artista, dependiendo de dónde nos coloquemos. Entonces creo que también es muy complicado, porque si yo creo, o sea, si esta es una suposición, si yo creo que el Estado es el responsable de que yo tenga como ciudadana casa, sustento, arte, una vida digna, si el concepto de vida digna incluye esta diversidad de la que habla Simón, que yo estoy completamente de acuerdo con que la diversidad es fundamental, entonces el Estado tendría que encargarse de que la gente tenga acceso a las obras y pueda ir decidiendo por sí misma qué obras son las que quiere y qué obras son las que no, pero las que no quiere tanto la gente no necesariamente tendrían que ser desplazadas. O sea, cada obra puede tener sus espacios y cada obra puede convivir, así sean 5 personas a las que les interesa, de la misma manera que puede convivir con una a la que les interesa a 5 millones. El problema es que seguimos pensando de una manera jerárquica y las cosas que tienen a poquita gente interesada se van desplazando y se van quedando atrás en casi todos los sistemas, tanto económicos como de circulación de arte, ¿no? Pienso en un ejemplo, no solo como en el de la ciencia ficción, que ahorita ya no es necesariamente el mejor ejemplo, pero yo hace poco asistí a la presentación de un poemario de una escritora que además es académica y es una persona que tiene acceso a ciertas plataformas, no es alguien que sea desconocida, que sea nueva y que no sepa cómo funciona el mundo, y a la presentación fue muy poca gente y a nadie nos extrañó que fuera muy poca gente. ¿Por qué? Porque la poesía no suele ser un medio ni que tenga grandes públicos, ni que tenga una movilidad muy grande en el medio literario. Tiene mucho prestigio, eso sí, tiene mucho prestigio y tiene mucho caché, pero no necesariamente mueve grandes públicos. Y sin embargo, justo ahorita una persona nos acaba de decir que gracias a la poesía puede sensibilizar o puede comunicar ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que es muy difícil porque depende de dónde nos coloquemos. Yo no sé si hay una necesariamente o como una obligación de crear públicos. Creo que es una cosa que se tiene que ir haciendo, que se tiene que ir conformando desde varios ángulos, y ahí estoy hablando de un ideal, no estoy hablando de cómo funciona el mundo necesariamente, pero ahí tendrían que intervenir los espacios públicos, tendrían que intervenir las oportunidades para la gente que hace cosas, tendrían que intervenir las oportunidades para la gente que quiere hacer cosas, y ahí también tiene que haber diversidad y ahí también tiene que haber apertura, y tendrían que intervenir también las conversaciones que tienen las personas con las obras y con quien las crean. Es decir, se supone que una película es exitosa si tiene muchas ventas de taquilla, y sin embargo hay N ejemplos de películas que en su momento no fueron muy exitosas en taquilla y luego se volvieron lo que ahora es dado en llamar cine de culto. ¿Por qué? Porque todo el mundo las ve, las ama y las conoce, pero nadie las pudo ver al cine por quién sabe qué razones, que a lo mejor obedecían a que en ese momento el mercado no la promocionó, la película, ¿no? Entonces creo que no es tan fácil
de manera unilateral decir la creación de públicos es obligación del artista, o la creación de públicos es obligación del Estado, o la creación de públicos es obligación del agente literario, ¿no? Yo creo que no, y yo creo que más bien habría que preguntarnos qué es eso de la creación de públicos y a qué nos estamos refiriendo. Si alguien hace algo, obviamente quiere comunicarse, quiere tener una retroalimentación, quiere tener una conversación. Incluso la gente que escribe un diario y no se lo enseña a nadie, 10 años después es su propio público, ¿no? Y a lo mejor revisita el diario y dice, mira, no recordaba que pensaba estas cosas hace 10 años. Con esto lo que quiero decir es, si alguien está haciendo lo que más o menos de manera consensuada llamamos arte o algo cercano, es porque quiere tener una conversación y no necesariamente dejarlo escondido en su sótano o en su ático. Y eso ya implica que hay más factores y que hay más agentes en el sentido de gente que interviene. Entonces, a mucha gente le interesa sentarse a escribir y que lo socialicen sus agentes, a mucha gente le interesa hacer fanzines y sacar fotocopias o usar risografías y ir a las ferias del libro independiente y directamente vender su material. Hay gente a la que le interesa no sé, hacer instalaciones de arte y que Bellas Artes le dé espacios. Hay gente a la que le interesa estar en una plaza pública y hacer sus instalaciones efímeras y luego irse a su casa. Entonces, yo no sé hasta dónde esta idea de los públicos es algo que habría que meditar desde otros ángulos, y también hasta dónde es una sola cosa, ¿no? O sea, ¿qué es esto de los públicos? Es que a mí me lea mucha gente porque escribí un libro, es que a las pocas gentes que lo lean les interese y yo pueda conversar con esas personas, es que yo venda mucho más allá de que el libro guste o no guste, o sea, porque no es lo mismo, no es por lo menos en la literatura no es lo mismo vender muchos libros a que un libro sea muy leído, parece que sí, pero no es para nada lo mismo, especialmente cómo funciona ahorita el mercado. Y yo no sé cómo será con la pintura o con una instalación o con arte que requiere mucho material y que es muy complejo, por ejemplo, si hay que trasladarlo, o que es muy caro, ¿no? O sea, a veces las becas justo ayudan mucho, pero eso no necesariamente genera públicos. O sea, en todo caso se generan públicos después, cuando el mismo Estado dice, bueno, tú ya hiciste tus instalaciones, ahora vamos a mandarlas a hacer una especie de cosa itinerante para que las vean en Guanajuato y en Chihuahua y en el Estado de México. Yo no sé si eso tampoco es creación de públicos o sencillamente es un sistema que tiene ciertas reglas que hay que cumplir y que de repente eso funciona y hay gente que accede a estas obras casi que por casualidad, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero pienso en cómo funciona un poco el sistema, pensando por ejemplo en el Estado, que pues funciona con dinero público, con dinero de la gente, ¿no? Sí, justo un poco también iba por ahí porque o sea, con esto del Estado, pues volviendo a las becas, que es una, pues tal vez no la mejor o la más sustentable, pero es una de las maneras en que muchas personas, muchos artistas tienen la oportunidad de dedicarse a su obra, y viene la parte de la retribución social, ¿no? Y muchas de esas salidas es, bueno, siéntate a platicar con gente y ponen ahí, bueno, hasta es como el chiste un poco, ¿no? ¿Cómo le dicen? Resarcir el tejido social y la creación de públicos, como que tiene que ir ahí un poco como la palomita de que tal vez también es un poco como de la funcionalidad del arte, de que tenga que, o sea, tener una practicidad en cuanto a que esto le tiene que hacer, o sea, no es que le tiene que hacer un bien a la sociedad, y entonces ahí vas a ir a tal, o sea, viéndolo desde el Estado, ¿no? Como tienes que ir a hablar con cierta persona para que se beneficie, y entonces el dinero que invertimos en tu proyecto se vea reflejado en la sociedad mexicana o del Estado o del mundo o no sé qué, que tiene todos los asegúnes que estás marcando
facialmente con tus expresiones. Es que si no tienes don de gentes, diría mi abuela, que ahorita lo traduciríamos en si no tienes habilidades sociales, es muy difícil, porque a ti te sientan enfrente de un público que puede ver o no tu obra, o leer o no tu obra, o escuchar o no tu obra, y a lo mejor el público no sabe qué decir y tú tampoco, pero ya tienes una palomita que dice que cumpliste con el requisito estatal. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que estrés, porque no puede haber una sola forma, o sea, no puede ser que solo una manera sea la mejor. Entiendo que hay que de alguna manera sistematizar y que hay que hacer prácticas y yo qué sé, y también parece muy obvio, pues si te llevo a platicar con esta escuela, ¿no? La gente te va a hacer preguntas y tú les vas a contestar y todo el mundo va a estar muy contento y van a aprender muchas cosas de esa interacción. No necesariamente, y hay banda que a lo mejor tiene una obra súper chida y que dice mucho a través de su obra, pero dice mucho a través de su obra porque en persona no lo va a decir, porque no necesariamente va a poder sentarse a explicar o a desmenuzar o a lo mejor no quiere. Y yo creo que ahorita hay un gran problema en que todo mundo está trayendo en el caso de la literatura yo lo veo mucho porque pues a eso me dedico, pero todo mundo, todas las editoriales están exprimiendo muchísimo a las personas autoras y las traen en muchísimas funciones de prensa, muchísimas conferencias, muchísimas presentaciones, y hablo de muchísimas, sobre todo en la cosa comercial, y llega un momento en que eso es agotador, o sea, por mucho que no te quieras aburrir hablando de tu gran obra maestra, llega un momento en que ahora que más digo, voy a tenerme que repetir como perico, ¿dónde está el valor de esto? ¿No? Yo debería estar sentada en mi casa escribiendo en lugar de estar aquí contestando quién sabe qué preguntas. Entonces, no sé, es complicado. O sea, entiendo, y claro, así funciona, pero una vez más yo diría que se podrían poner en jaque muchas cosas. Perdóname, te interrumpí. No, o sea, justo para eso es la conversación. Volviendo a un punto anterior, me da mucho gusto que tengan esta visión de biólogos, de que la diversidad es muy importante. Entonces Darwin estaría contento. Y nos comenta Claudia Alarcón, dice: en mi opinión es un riesgo tomar como punto de partida o parámetro la generación de públicos, pero un riesgo de tomar como punto de partida o parámetro la generación de públicos es que también se olvida de la importancia del proceso en sí. Y bueno, también coincido, y además dice: quizás sea muy utópico, pero quizá habría que pensar un poco más en el papel del artista como actor social, no solo como productor de obra. Y pues se acerca mucho al siguiente punto que quería plantearles sobre estas desobediencias, que pues también cuando vemos una protesta, cuando vemos algo de activismo, pues muchas veces, si no es que pues casi prácticamente todas, el arte está involucrado como forma de protesta. Entonces, ¿qué tanto esta capacidad que nos decía Simón de compartir algo, de compartir un enojo, un reclamo, hace que el arte sea parte de esta desobediencia? Y qué tanto, me queda clarísimo que habrá artistas que tal vez nunca tuvieron una conciencia social, pero qué tanto puede el artista subirse en pues en estas prácticas y utilizar el arte como medio para compartir estos reclamos o estos enojos. Simón. Gracias. Antes de contestar, quiero hacer otro paréntesis rápido sobre la cuestión de formación de públicos. Efectivamente es una cuestión delicada y complicada, y vemos muy rápidamente que nada más el enunciado es un poco problemático, nada más formularlo, formación de públicos, ¿no? Entonces, es una cosa que no tiene forma, que habrá que darle forma, que sí, es problemático. Aún así creo mucho en la sensibilización y en la educación educación con toda la complejidad que trae este término, pero con jóvenes públicos. Eso sí, creo que hay que acercar, las personas jóvenes, y para mí en escuelas no entiendo por qué no hay, por ejemplo, clases de educación a la imagen. La imagen vivimos en una sociedad donde la imagen es omnipresente, hay todo tipo de naturaleza de imagen que disparan todo el tiempo,
estamos rodeados de imagen y no hay nadie para acompañarnos, no hay espacios para hablarlo con demás personas, puntos de referencia, estamos en una imagen. Para mí es un poco como un objeto que habla, entonces hay cosas que nos hablan todo el tiempo y en ningún momento compartimos nuestra relación a estas cosas. Entonces, para mí en las escuelas creo que debería de haber desde muy joven, muy joven, desde maternal, clases para hablar de las imágenes, de la presencia de las imágenes en el mundo en el cual vivimos y poder estar en diálogo con estas imágenes y saber que empezar por saber que podemos estar en diálogo con estas imágenes, porque la mayor parte del tiempo son cosas que nos hablan, pero no respondemos, no podemos responder. Es muy extraña esta situación, la verdad, para mí. Luego la otra cosa es entender que las imágenes están fabricadas, no existen imágenes al estado natural. Entonces, y vivimos como una presencia, hay imágenes, es normal, hay imágenes por todos lados, pero luego sí. Sobre esto que comentas de las imágenes y retomando un poco lo que decía Livia de chavito cuando te sentabas a dibujar o escribir, me acuerdo mucho de un taller con Verónica Gerber sobre los libros de texto anteriores, en estos nuevos no he revisado, pero que justo decían, si tú ves los de español, que bueno, corresponden como a literatura y estas cosas, en primer y segundo grado, justo utilizan un montón las imágenes, ¿no? ¿Qué ves en esta imagen? Dibuja este texto, cómo interpretas tal elemento. O sea, era un diálogo con las imágenes muy impresionante. Y a partir de tercero, o sea, la imagen es casi que nomás para ilustrar la portada y ya es puro texto. Y es bueno, hay todo un lenguaje ahí que justo parece que ya no vamos a ejercitar más. Y como bien dices, no hay un manual, no hay esos espacios para sentarnos a la misma señaléctica de una ciudad, el metro de la Ciudad de México que pues se puede utilizar con puras imágenes. Todas estas cuestiones quedan muy delegadas. Sí, lo que es problemático, si voy un poco sobre estas, para hacer el puente con las cuestiones militantes, es que la mayor parte, más del 95%, por decir algo, de las imágenes que vemos tienen un origen industrial. Entonces, sirven algo. Que no voy a entrar en eso ahora, pero entonces de no poder detectar eso con muchas mecanismos de seducción, de disimulación, son muy problemáticas. Entonces, para mí hay una gran necesidad de entender que podemos estar en interacción activa con estas imágenes y no nada más receptores pasivos. Así, bueno, es mi punto. Pero para regresar a la cuestión del arte y del militantismo, yo creo que hay dos puntos que puedo compartir de reflexión sobre eso. El primero es por qué las artes son visibles en los momentos de activismo, porque el activismo necesita inventar formas propias, justamente no puede, hay toda una idea de retomar códigos industriales o de poder, digamos, pues se tienen que transformar, maltratar, reinterpretar, malabarear, para volverse activismo. Siempre aquí hay un debate abierto, y hay que medir en cada producción. Para mí la pregunta es quién contamina a quién. Si yo uso el logotipo de una empresa y voy a agregar un elemento, lo voy a deformar, voy a crear un diálogo, quizás desde un acercamiento crítico, al final siempre queda la duda de quién contamina a quién. El logotipo queda más fuerte o la intervención del logotipo logra. Entonces, es muy interesante esta posibilidad. Entonces, yo creo que el militantismo requiere, naturalmente se dirige a formas artísticas porque son formas que tienen la flexibilidad para justamente tener
crear formas propias y poder entonces esperar una reacción. Yo creo que la idea del militantismo, el objetivo es provocar una reacción y entonces hay que intervenir el lenguaje mismo para esperar provocar esta reacción. El lenguaje es parte, la invención del lenguaje es fundamental dentro de una propuesta militante. Diría eso en un primer tiempo. En un segundo tiempo diría que el arte para mí casi siempre es un militantismo, pero que no tiene este nombre. Y por una razón es que cuando yo estoy ocupado a plasmar, descubrir algo que me interesa, a seguir una intuición o lo que sea, no estoy usando justamente una fórmula prefabricada. Y es decir, en nuestro mundo no estoy en particular usando una forma industrial. Y estoy activo desde una cuestión íntima. Y eso, por naturaleza, para mí es un tipo de, entonces lo podríamos llamar militantismo, pero no es la cuestión ahí, sino que es un acto, una actividad que está afuera de justamente intenciones industriales o prefabricadas o preestablecidas. Entonces, alguien que hace arte, algo que me gusta mucho, por ejemplo, el arte, que si la cuestión no es tener razón o no, pero además cuando usamos un medio de expresión, dejamos los demás en paz, no intentamos convencer a nadie. Eso es muy interesante también, esta posibilidad donde, además, sí, imagínense no sé, todo el mundo hace un poco de arte al día o de usar un medio de expresión, pues a lo menos déjalo, no intenta evangelizar o decir al otro, oye tú, me parece que no lo haces tan bien o no estamos en eso. Pero es un poco trivial lo que conté, pero quizás es la dimensión política y luego el activismo, obviamente, lo que es problemático en arte y en artes plásticas, yo creo es que se volvió un poco una virtud tener actividades políticas o comentarios políticos explícitos. Entonces hay muchos artistas que lo hacen de forma sincera y necesaria, pero también el arte con una dimensión política, digamos que se volvió de alguna manera una categoría de un arte que también tiene una dimensión comercial, yo creo. Sí, yo también creo esto último que dice Simón. Y también pensaba en, no sé, el realismo socialista y en la Unión Soviética marcando pauta de cómo tenía que ser el arte para adoctrinar a las masas, por ejemplo, ¿no? El arte como vehículo del Estado, el arte como vehículo de la Iglesia, ahora que hablaba del Barroco y Puebla, y volviendo a una pregunta que hacías muy al inicio, un comentario, Agus, que decías, ¿quién es dueño de la obra, no? ¿Quién pagó por la obra? O sea, hay un montón de arte sacro que es muy valioso y que ahora tomamos como esta cosa histórica muy importante, que en su momento no necesariamente tenía un valor solo para que fuera contemplado, tenía un valor de adoctrinar y de ensalzar ciertos poderes económicos y eclesiásticos, o sea, también ahí hay muchas complicaciones, pero pensando en la protesta y pensando en la persona que hace arte como alguien que es un actor social, yo estoy de acuerdo, o sea, hace un rato decíamos, una persona que hace arte no es una persona aislada, solitaria, que solamente le brotan obras como brotan, como germinan en la tierra las semillas, ¿no? Y aún en la tierra las plantitas que brotan vienen de una semilla y se alimentan de un suelo. De la misma manera, la persona que hace arte se alimenta de su contexto social, incluso aunque no lo sepa, ¿no? Incluso aunque crea que está perfectamente aislada. Entonces yo creo que ahí en parte hay una decisión individual, o tendría que haber por lo menos una conciencia de que se tiene una responsabilidad. Responsabilidad, no estoy hablando de una cosa
como un fardo que haya que cargar. Estoy hablando de justo tener como conciencia de clase, conciencia del contexto y de alguna manera a veces preguntarse qué va a pasar con la obra que yo estoy haciendo, porque también es verdad que hay obra que es propaganda del poder, y eso no es algo nuevo ni es algo que yo esté ahorita sacándome de la manga. Entonces yo pensaría que en el ámbito de la protesta, como decía Simón, el arte tiene una libertad y tiene también una cuestión, no sé si semiótica, en la que si yo quiero hacer una protesta y quiero tomar un símbolo reconocible que tenga que ver con el arte, lo puedo hacer, y esa es una manera de comunicar y que la gente identifique lo que yo estoy queriendo decir. También lo puedo hacer con símbolos estatales, y eso puede generar, por ejemplo, represión, y eso también es importante, también es uno de los ámbitos. También lo puedo hacer con símbolos industriales, y eso puede generarme quizá una demanda de copyright. Entonces, creo que en ese sentido la protesta, cuando es consciente y cuando se hace porque es necesario, porque hay que romper con ciertas cosas o porque hay que solicitar ciertas cosas, que es un derecho civil, un derecho ciudadano, es importante. Y después viene como, o sea, yo lo que siento, aquí ya estoy a lo mejor yéndome muy lejos, pero yo lo que siento es que muchas veces los aparatos de poder, que pueden ser el Estado u otros, o el Estado y la industria, acaban fagocitando a veces estos primeros espacios o estas primeras manifestaciones de protesta o de denuncia. Y hay mucha gente que hace arte y que tiene un compromiso político y que su arte está al servicio de, ¿no? Hace un rato decíamos, hay mucha gente que hace eso. Y hay mucha gente que no es necesariamente que proteste de una manera grandilocuente, sino que justo hace labor de desmontar ciertas estructuras y de no recrearlas, y esa es una forma de protesta. Digamos, toda proporción guardada, que alguien decida hacer fanzines en lugar de hacer una producción de libros con ISBN, es una forma de protesta, y puede ser una protesta pacífica y puede ser una protesta pequeña y un poco silenciosa, pero el hecho de que exista en el mundo abona a esa diversidad tan necesaria, y además ayuda a que otros agentes volteen y digan, hay otra manera de hacer las cosas y podemos convivir. Y ahí creo que hay mucho valor, o sea, no todo se tiene que hacer de una manera homogénea, y eso quiere decir que voy a ver manifestaciones con las que puedo o no estar de acuerdo, pero a menos que sean abiertamente perniciosas, yo tengo que poder conversar con esas otras manifestaciones. Y yo creo que ahí lo importante sería que, por ejemplo, las instancias de poder, que pueden ser el Estado, las empresas, etcétera, también tuvieran esa apertura. También dijeran, claro, el hecho de que yo esté poniendo este dinero o esté creando estos espacios no excluye que otras personas que no están en este alcance que yo tengo como empresa, como el Estado, como quien financia, como quien crea espacios, y puedo permitir que subsistan y que hagan sus propias cosas, o podemos convivir y podemos dialogar. Y aquí la ingenua soy yo quisiera que esas instancias de poder pudieran tener esa apertura, o la tienen a veces, no estoy diciendo que no la tengan, pero en todo caso la gente que hace un activismo está mucho más consciente y de alguna manera talachea mucho más que la gente que quizá no lo hace. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en una posición cómoda, y eso sucede en la academia, sucede en los cotos de poder, si yo estoy en una posición cómoda y eso me permite seguir haciendo arte, y a lo mejor tengo ya también cierta autoridad en estas jerarquías verticales, ya no tengo de qué protestar porque yo ya estoy bien, y por lo tanto tenemos la fiesta en paz. Y casi siempre quien protesta es quien quiere ver por el bien común, incluyéndose a sí misma, a sí mismo, o quien quiere ver por su propio bienestar porque no lo está consiguiendo. Entonces también ahí es de dónde viene esa protesta y qué es lo que busca, ¿no? Pensaría yo. Todo eso, maravilloso, muchísimas gracias. Pues ya nos vamos acercando al final. No sé si quieran cerrar con algún dicho grandilocuente, obra general. Pero bueno, creo más bien en tono a lo que hemos discutido y que ya se ha mencionado un poco, pero
pues tal vez algún consejo, propuesta, dice Claudia, cierren con un lema revolucionario. Pero pues más bien, pues sí, un poco, tal vez invitar al arte diario a hacer un pequeño espacio para ver o crear arte a manera de protesta. Yo no tengo ninguna frase grandilocuente mía, porque pues no se me ocurre nada, pero por un lado pienso en el discurso de Ursula K. Le Guin que dio en 2014 cuando le dieron la medalla de las letras. Es algo que se ha revisitado mucho últimamente y que voy a destrozarlo un poco para traducirlo al español, pero bueno, ella entre muchas otras cosas dice: vivimos en el capitalismo y creemos que su poder es ineludible o imbatible, y también lo creíamos del derecho divino de los reyes. Todas las instituciones humanas pueden ser cambiadas por la gente porque las hace la gente, y a veces el cambio empieza en el arte y muchas veces empieza en el arte de las palabras, que es la gente que escribe realiza ese tipo de arte. Entonces yo lo que diría es, de lo que decíamos al inicio, está buenísimo si alguien quiere dibujar, bailar, cantar, tocar la flauta, tocar el saxofón. El chiste no es si lo hacemos o no lo hacemos bien, el chiste es que lo hagamos, porque eso nos va a hacer más humanos. Estoy completamente convencida. Ese es mi cierre grandilocuente. Y bueno, muchas gracias por el espacio y gracias por la conversación, a Simón y a Agus, por la invitación y por traernos aquí a pensar cosas como en el tianguis. Gracias, Lidia. Un gusto intercambiar con ustedes. No, pues un gusto y bueno, Lidia también propuso acá en el chat el lema revolucionario: los estudiantistas, viva el mole de guajolote. ¡Viva el mole de guajolote! Manuel va a apresarse, le da me gusta a esta charla. Maravilloso, tipazo. Pero bueno, si nada más, pues... sí, yo les quiero compartir una última cosa, espero que sirva, pero también está hablando de arte es problemático que la institución artística o que ver arte imponga, es algo que impone. Quiero recordar la frase de un artista que se llama Robert Filliou, que dice: el arte es lo que vuelve la vida más interesante que el arte. Entonces, el arte no está encima de la vida. Entonces no impone el arte, y lástima que se haya construido esta idea de que sería algo tan virtuoso y reservado para ciertos, es triste. Sí, bueno, para citar a Juan Carlos Bodoque sobre eso, lo único, lo irreemplazable es la vida. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, Livia, muchísimas gracias, Simón. Recuerden que mañana ya es nuestro último día de actividades. Empezamos a las 10 con Descolonizar la Educación en el Capitaloceno, donde estarán Alejandra Gómez y Elenita Piñeiro. Y mañana viernes por la tarde a las 4:30 tendremos nuestro taller presencial ahí en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, por si se quieren unir a pues a este cierre. Las transmisiones de nuevo serán por la página del Centro Multimedia del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología y por el Centro de Ciencias Genómicas. Muchísimas gracias a Alonso y a Abril por todas las facilidades técnicas. Gracias a Claudia y Elena por coordinar junto conmigo esta sesión. Y ya, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.